Que la gracia y la paz del Señor sea con nosotros en esta mañana, en la cual nos hemos reunido a adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes, a esta su iglesia, su casa, su familia. Y en esta mañana vamos a continuar con nuestra serie. Si ustedes recuerdan, estamos en nuestra serie del libro de los Hechos, la cual hemos denominado "Y me seréis testigos". Y hemos venido ya casi un año, este mes cumplimos un año ya en Hechos, y todavía nos falta, hermanos. Creo que vamos a llegar hasta el fin del año todavía en este hermoso libro. Y en esta mañana vamos a continuar en ese camino de regreso a la ciudad de Jerusalén. Vamos a estar en esta mañana en Hechos, capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 38. Recuerde que no está en la pantalla el texto, usted tiene que buscarlo. Pero en esta mañana vamos a hacer una dinámica, vamos a comenzar con una dinámica diferente. Yo le pido que los primeros versículos, usted escuche la narración de Lucas y vea a las pantallas el mapa, porque le va a ser de mucha utilidad ubicarse geográficamente, pues los primeros versículos del 13 al 16, Lucas expresa o narra cuál fue el viaje que ellos hicieron. Ponga mucha atención escuchando y le invito a que pueda ver el mapa. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí, al siguiente día llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, y al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuere posible, en Jerusalén. Lucas está informando el trayecto que ellos seguían llevando, precisamente hasta el destino final, que era Jerusalén. Pablo quería ir a Jerusalén y él tenía la meta de estar ahí específicamente en el día de Pentecostés. Y vemos que pasa por varios lugares hasta llegar a Troas. Y de Troas pasa a Mileto, que obviamente él se detiene en esa ciudad porque tenía algo que hacer en esa ciudad, y era precisamente encontrarse con unos hermanos importantes para él, pues tenía un mensaje que darles. Y esos hermanos eran los pastores que estaban en la ciudad de Éfeso, porque él ya no iba a pasar por Éfeso, ni por la región de Asia, pero quería darles un mensaje, quería una vez más exhortarles. Y ahora sí, le pido que busquen su Biblia, Hechos 20, y vamos a continuar la lectura, y ahora sí le pido que me siga la lectura, Hechos 20, del 17 al 38. ¿Lo tenemos, hermanos? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me he sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y acechándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Vemos que este mensaje es un mensaje dirigido a un grupo específico de creyentes. Es un mensaje dirigido a los líderes, a los cuales en esta exposición Pablo llama ancianos en el versículo 17, llama obispos en el versículo 28, y llama que son llamados a pastorear en el versículo 28 también. Y es importante reconocer que es evidente que todos estos términos denotan la misma función y las mismas personas, es decir, los pastores de la iglesia de Éfeso. Son llamados ancianos, obispos, pastores. Y debemos de entenderlos como sinónimos. Pastor, mire qué alegría, todos estos domingos nos ha ido cayendo y nos cae. O sea que hoy nos vamos a sentar a escuchar lo que Dios le habla a usted. Pues déjeme decirle que es un mensaje importante. Porque la iglesia necesita conocer cuál es la función bíblica del pastor. Pero hermanos, hay un aprendizaje también para su llamado, para su ministerio. Así que por favor en esta mañana no piense en su pastor. No piense, ay, el pastor aquel debería de escuchar esto, le voy a mandar la prédica. No, hermanos, cada uno de nosotros el Señor nos enseñará. Deseo, por lo tanto, que en esta mañana, como congregación, lleguemos al convencimiento que no consideres tu vida valiosa para ti mismo, sino que cumple tu ministerio. Hermanos, si hay algo que en esta mañana yo ruego al Señor que seamos convencidos cada uno de nosotros, tengas tu llamado a pastor o no tengas un llamado a pastor, es que no consideres tu vida valiosa para ti mismo y cumplas tu ministerio. Y esta mañana vamos a abordar 2 puntos importantes relacionados a este texto. En primer lugar, vamos a conocer la función pastoral desde la perspectiva de Dios. Hermanos, la función pastoral es una función que ha sido mal entendida, tanto por las congregaciones como por aquellos que ejercen esa función en muchas ocasiones. Y es importante tener claridad, tanto así que Dios en su palabra ha dejado textos específicos con ese fin.
Vemos cómo en muchas ocasiones se piensa respecto al pastor, como lo menciona John Stott en un comentario que él hace de este texto, y dice: muchas veces el pastor es visto en las iglesias como trabajadores sociales, como motivadores, como psicoterapeutas, como educadores, modernamente como coach, como facilitadores, como administradores. Y lastimosamente algunos pastores han degradado también este ministerio, porque se ve como un título, se ve como una profesión, como un negocio inclusive, lastimosamente. O inclusive algunos como un permiso para levantar un reinado personal. Hermanos, no es casualidad y es de importancia notoria para nosotros que esté esta narración de Lucas en el texto de Hechos. Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta importancia la podemos ver en esta exhortación que Pablo hace a los pastores y que Lucas registra. Yo le hago una pregunta: cuando usted se va a despedir de alguien, ¿cuáles son las últimas palabras? ¿Cuál es el sentido de lo último que usted le puede decir a la persona? Podemos dar muchas respuestas, pero en realidad, si nos damos cuenta, será lo que tú consideras importante. Será extraño si la última palabra, cuando veas a alguien, le diga: recuerda, echa 2 pizcas de sal a los frijoles y una cabeza de ajo. Ahí está la clave. ¿Verdad que sería raro? Y sobre todo, hermanos, sabiendo que es la última vez que tú vas a ver a esa persona. Sabiendo que no lo volverás a ver nunca más. ¿Cuál sería tus últimas palabras? Si hoy tú supieras que es tu último día junto a tu familia, ¿qué le dirías a tus hijos? ¿Qué le dirías a tu esposa, a tu esposo? Pues quiero que comprendamos que Pablo tenía eso en mente, que él no los volvería a ver jamás, nunca más. Pero tenía algo tan importante que decirles. Y tan importante es que no sé si ustedes lo han notado, pero hasta este momento, y de hecho en todo el libro, de todas las predicaciones públicas que se registran en el libro de los Hechos, esta es la única que va dirigida a creyentes. Eso nos demuestra la intencionalidad de Lucas para que comprendamos la importancia de la función pastoral, pero también comprendamos y conozcamos qué es lo que Dios quiere a través de aquellos que le sirven a Él. Y esta mañana vamos a aprender cuál es la función pastoral. Vamos a aprender cómo debe desarrollarse esa función, pero también lo que implica para la iglesia. Y quiero que comencemos con el primer punto en esta mañana, la función pastoral del ministerio pastoral. Hermanos, la función de un pastor va más allá que ser un buen orador y preparar sermones dominicales. Eso es parte, pero no es el todo de un ministerio pastoral. Es mucho más profundo que eso. Y quiero que veamos qué es lo que en este texto podemos aprender, tanto del ejemplo de Pablo como de las indicaciones que Pablo les hace a los ancianos de la iglesia de Éfeso. En primer lugar, parte de la función del ministerio pastoral es anunciar, enseñar y testificar el evangelio de Cristo. Quiero que veamos el versículo 20 y 21 de Hechos 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros pública y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, anunciar es informar un mensaje.
Pablo estaba anunciando el mensaje del Evangelio. Pero también Pablo se tomaba tiempo para enseñar. Son dos cosas diferentes, anunciar y enseñar. Enseñar es impartir conocimiento y la capacidad de poner en práctica ese conocimiento. Pero también proclamaba o testificaba, es decir, afirmaba solemnemente algo, ofreciendo pruebas acerca de eso. Y vemos que ante esta función tan importante, vemos algunas características en no solo este versículo, sino en varias partes del texto que leímos hace un momento. Pablo proclama el Evangelio tanto en los cultos de adoración, en las plazas públicas, pero también se reunía con la iglesia a enseñarles. Si usted recuerda, cuando Pablo se reunía en salones de conferencia como el de Tirano, ¿se recuerda? Pero también no solamente predicaba públicamente, sino también se reunía en las casas a enseñar. ¿A qué le suena eso? A discipulado, eran reuniones más pequeñas, más íntimas. Pero también vemos que él testificó no solamente a gentiles, a pesar que él fue llamado como el apóstol de los gentiles. Él nunca rehusó a predicar a todos, predicó a judíos y a gentiles. De hecho, era una costumbre que lo primero que él hacía al llegar a una ciudad, ¿se recuerda qué era? Ir a la sinagoga del lugar. Y enseñó todo el consejo de Dios. ¿Sabe qué implica enseñar el consejo de Dios? Es enseñar el plan de Dios. Lo que conocemos como el plan eterno de Dios. Todo el consejo de Dios. No enseñó una parte, no enseñó selectivamente. Enseñó todo el consejo de Dios. Y el testimonio o el contenido de su testimonio al momento de predicar públicamente era un resumen del Evangelio. Lucas lo narra como un resumen en base a las palabras de Pablo del Evangelio. Era un llamado al arrepentimiento hacia Dios, pero también era un llamado a la fe en Cristo Jesús. Hermanos, es que cuando predicamos el Evangelio necesitamos constantemente ser llamados al arrepentimiento. Si se dan cuenta, dice que tanto a judíos y a gentiles Él le predicó un llamado al arrepentimiento. Y también un llamado a depositar la fe en Cristo Jesús. Porque el llamado al arrepentimiento es necesario, porque eso nos lleva a reconocer nuestra condición delante de Dios. Todo aquel que peca, hermanos, todo aquel que peca necesita arrepentirse. No pienses que porque eres creyente tú estás absuelto de arrepentirte por tus pecados. Es que la sangre de Cristo ya cambió mi condición. Yo tengo una nueva naturaleza, ¿sí? Eso no está en duda. Tú eres una nueva criatura. Tú ya no eres esclavo del pecado. Pero también seamos humildes en reconocer que pecamos. ¿Habrá alguno de nosotros que no haya pecado esta semana? ¿El día de ayer? ¿Hoy? ¿Hace una hora? Hermanos, entonces necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Porque ese Dios santo quiere que vivamos santa y justamente delante de Él. Pero también es un llamado a la fe, no es un llamado a nosotros pensar que podemos hacerlo de forma independiente de Dios. Hermanos, solo por la fe en Cristo Jesús nosotros son perdonados nuestros pecados. Solo por la fe en Cristo Jesús podemos tener comunión con Dios. Solamente por la fe en Cristo Jesús tú y yo estamos aquí en esta mañana.
Por lo tanto, cada vez que proclamamos el Evangelio, no debe de faltar un llamado al arrepentimiento. Por lo tanto, es necesario implícitamente que hablemos del pecado, pero también debemos de hacer un llamado a la fe en Cristo Jesús. Yo no sé, hermanos, si lo pensamos de esta manera, si alguna vez tú lo has visto de esta manera, pero fallar en predicar todo el mensaje de Dios, omitiendo un llamado al arrepentimiento, eso es cruel, hermanos. Porque el resultado será destrucción y muerte. Allá afuera hay mucha gente engañada, pensando que es cristiana, pero realmente no lo es. El pastor fielmente debe de predicar el Evangelio de tal manera que nunca debe de faltar un llamado al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Y mire lo que dice el versículo 24 de Hechos 20. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y es que un aspecto importante es este. El ministerio de proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo Jesús por medio del Evangelio. Somos llamados a enseñar sana doctrina. Y como lo hemos aprendido en nuestra serie de estudios bíblicos los viernes, la sana doctrina no solamente es una doctrina que es conforme a la verdad de la palabra, sino sabe usted que cada vez que en la Biblia se habla de sana doctrina, porque es un término bíblico, se habla de obrar conforme a esa doctrina. Alguien que conozca una sana doctrina, pero que no viva la sana doctrina, no puede decir que en su vida hay sana doctrina. Una iglesia que predique sana doctrina, pero que no se viva esa sana doctrina, no se puede hablar y decir que es una iglesia de sana doctrina. La Biblia nos manda a no ser solamente oidores, sino a ser hacedores. Santiago nos advierte, la fe sin obras es muerta, porque esa convicción que viene desde adentro por tu doctrina se tiene que reflejar en tus decisiones, en la forma en que hablas, en la forma en que actúas, cómo enfrentas los problemas de la vida. Y la función de un pastor es todo el tiempo animar a la iglesia a vivir conforme a la verdad del Evangelio. No solamente a conocer la verdad, hermanos, sino a vivir conforme a esa verdad. Animar a vivir una vida cristiana, no conforme a una religión, no conforme a las ideas personales, no conforme a las costumbres que podamos tener en nuestra familia, sino vivir la vida cristiana conforme a la verdad del Evangelio. Nosotros debemos de conformarnos al Evangelio. Nosotros no debemos de conformar el Evangelio a nosotros, hermanos. No podemos hacer eso. No debemos hacer eso. Y por lo tanto es una función del pastor en guiar, dirigir a la iglesia, tal cual como el Señor lo ha establecido. Qué triste sería que una congregación adapte todas sus decisiones, la liturgia, las enseñanzas, los discipulados, los estudios bíblicos, al deseo de los miembros de esa iglesia. Es que no somos nosotros los señores. Jesús no nos ha dado la autoridad para que nosotros decidamos cómo debe de funcionar su cuerpo. Él es la cabeza. ¿Qué hace nuestra cabeza? ¿La mano gobierna nuestras decisiones? ¿La mano se sujeta a qué? Yo quiero levantar la mano y saludar. Hola, hermanos. Esta fue una decisión autónoma de la mano. ¿Quién dirige la mano? Hermanos, ¿quién dirige la iglesia?
Cristo, y nos vamos a mover como Él quiera, cuando Él quiera y hacia donde Él quiera. Y un pastor tiene que guiar y dirigir a la iglesia de esa manera, no como este mundo lo ha establecido, no como los gustos nuestros, sino conforme al reino de Dios. Y eso me lleva a un segundo punto de la función pastoral. No solamente es proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo, sino también cuidar y proteger la iglesia. Hay una analogía aquí de la figura de un pastor. ¿Qué hace un pastor? Un pastor natural, un pastor de ovejas, ¿qué hace? Cuida, protege. La iglesia es comparada con un rebaño de ovejas. Y Dios en su soberana voluntad ha decidido designar a quien va a cuidar ese rebaño. Hay un pastor principal. La Biblia le llama el pastor de pastores. Pero hay pastores que ayudan al pastor principal. El pastor no solamente alimenta a las ovejas, como lo vimos en el punto anterior, cuando proclamamos, aconsejamos y enseñamos a Cristo, el pueblo de Dios es alimentado espiritualmente. Pero también hay una labor de cuidar a la oveja, porque las ovejas son animales indefensos. Y los pastores tenían que cuidar a las ovejas de animales como lobos, como osos y otro tipo de animales que, si se encontraban a una oveja, ¿usted cree que la oveja puede defenderse de un león, de un oso, de un lobo? Mire lo que dice el versículo 29 de la parte final y hasta el 31, la parte inicial del 31. Porque yo sé que después de mi partida, le está diciendo Pablo a los pastores, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, dentro de la misma iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, ¿cuál es la exhortación de Pablo a los pastores? Velad, póngase pilas, alerta. Hay dos peligros aquí. Lobos rapaces que no van a tener compasión. Falsos maestros que buscarán hacer que la grey de Dios se desvíe. Falsos maestros que serán instrumento de Satanás para traer perdición, confusión. Pero hermanos, también habrán hombres en medio de la iglesia que se levantarán dentro de la iglesia. Hombres que con perversión, es decir, una acción malvada, buscarán confundir, buscarán dividir. Los pastores somos llamados a cuidar a la congregación de eso. Y quiero que pasemos a un punto número 2 importante en relación a la función pastoral. Habiendo entendido la función pastoral, tenemos que entender que no basta ejercer la función pastoral, sino que hay que hacerlo con la actitud correcta. Quiero que veamos que nos enseña el texto en cuanto a la actitud que debe ejercerse el ministerio pastoral. Hechos 20:18, vosotros sabéis que como me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Recuerde que Pablo estuvo más de 3 años en Asia. Y desde el primer día él tuvo un cierto comportamiento. ¿Cuál comportamiento? Bueno, en primer lugar, él se ve a sí mismo como un siervo del Señor. Esa palabra siervos en griego es doulos. ¿Sabe qué significa en español? Esclavo. Se ocupa esa palabra siervo porque esclavo tiene una connotación muy fuerte para nosotros. Pero Pablo se veía delante de Cristo como un esclavo de Cristo.
Hermanos, ¿y qué significa esto? Bueno, implica que él comprendía que su vida dependía de su Señor. Él comprendía que quien tiene la autoridad es su Señor y no él. Él comprendía que quien determina los propósitos, a dónde va a servir, cómo va a servir, cuándo va a servir, es su Señor y no él. Hermanos, Pablo se sometió a Cristo de tal manera que él vivía al servicio de su Señor. Pero en segundo lugar, él mostró humildad. La humildad debemos de entenderla como la disposición de valorarse o evaluarse apropiadamente, considerando nuestra propia naturaleza. Hermanos, la humildad no tiene nada que ver con el dinero. Es que esa persona es de una condición humilde. Usted nunca ha conocido a una persona pobre, orgullosa. También una persona con bienes materiales que sea humilde. Porque el concepto de humildad como que nos hemos perdido un poco. Humildad es la disposición de valorarse o evaluarse apropiadamente. Pablo se evaluaba apropiadamente a sí mismo. Vemos a un Pablo arrogante, con orgullo, creyéndose la última Coca-Cola del desierto helada, la última Coca-Cola congelada en el desierto. Esa era la actitud de Pablo. Mire cómo Pablo se veía a sí mismo, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo, ¿qué dice Pablo? Preciosa, de gran valor mi vida para mí mismo. No es que Pablo tuviera una depre aquí, ¿verdad? Ay, nadie me quiere, yo no sirvo para nada, no tengo valor, nadie me ayuda, pobre de mí. No, hermanos, él no consideraba valiosa su vida para él mismo. Claro que tenía un gran valor su vida, pero el valor de su vida estaba centrada en su Señor, no en él mismo. Y esto es notorio que sin esta conciencia, hermanos, él jamás hubiera podido terminar su carrera. Recordemos todo lo que hemos visto de Pablo. Él vivió azotes, oposición constante, persecuciones, las maquinaciones de los judíos que él menciona aquí, falsas acusaciones, estuvo preso, naufragó, recibió azotes fuertes. Mire lo que dice el versículo 19 en este texto. Lo que les acabo de mencionar nos hace pensar hacia atrás, pero él lo menciona aquí, versículo 19, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Muchas veces vemos a Pablo como el super apóstol. Hermanos, Pablo sufrió. No sé cuántas veces él derramó lágrimas, pero al parecer fue muchas veces. Fue perseguido. Versículo 22 y 23, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo, es decir, solo una cosa sé, que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que en Jerusalén me espera un gran convoy de bienvenida, con muchos regalos, un pastel, una fiesta, una estatua a mi nombre. No. ¿Qué le espera a él? Prisiones y tribulaciones. Pablo, no seas terco, ¿y por qué quiere ir entonces a Jerusalén? Porque él entendía que era la voluntad de Dios. Porque él no tenía su vida como un valor, como preciosa para sí mismo. El valor de la obra que Dios le había mandado a hacer, el valor del evangelio, el valor de los creyentes era tan grande que él entendía que estaba por encima de su propia vida. Los sufrimientos, las tribulaciones eran gloriosas para él.
por el valor de su ministerio. Es que, hermanos, miren, seamos sinceros. Todo aquel que valora su vida para sí mismo no podrá vivir una vida entregada a Dios. Porque son cosas que no van de la mano. Porque el seguir a Cristo implica un precio que pagar. O no recordamos todas las veces que Jesús les dijo a sus discípulos que calcularan el costo de seguirle. Y les puso muchos ejemplos. ¿Acaso alguien empieza a construir una casa sin saber si tiene para terminar? ¿Acaso alguien inicia la guerra sin saber si tiene el ejército suficiente para terminar bien en la guerra? Jesús muchas veces les advirtió a sus discípulos. Hablando humanamente, si nuestra vida es valiosa para nosotros mismos, hermanos, eso mismo será tropiezo para que podamos vivir una vida de devoción y entrega a Dios. Cuando venga el Evangelio y nos confronte por algo, si yo considero mi vida valiosa para mí mismo, mi reacción va a ser, uy, no, momento, aquí no te metas. Muy evangelio, muy cristianito, muy lo que querrás, pero aquí no te metas. ¿O no? Hermano, es que tenemos que, no, yo no voy a estar, yo tengo una relación personal con Dios, a mí no me estés diciendo de servir, no, yo no quiero estar siguiendo temprano, estar aguantando a los hermanos que le hagan mala cara a uno, que les levantan chambre, que uno con buena actitud. Hermanos, si consideramos valiosa nuestra vida para nosotros mismos, eso será un impedimento para servir en entrega a Dios. Y sobre todo, terminar la carrera con gozo. Pablo dice, yo lo que quiero es, para poder terminar la carrera con gozo, entiendo que no debo de valorar mi vida para mí mismo. El domingo pasado fue la carrera de los 21K. No sé cuántos terminaron. Muchos no terminaron. De hecho, hubieron 2 muertos. Pero aquellos que terminaron, no sé cuántos terminaron realmente con gozo, sino o fue más un tema de orgullo que de querer demostrar algo. Hermanos, nuestra carrera en nuestra vida cristiana no se compara a esa carrera. Porque lo que nos motiva no es el orgullo de decir, terminé y corrí los 21K y quedé en primer lugar. 25,000 se inscribieron y yo fui el primero. Nuestra carrera cristiana no es eso. De hecho, esto me lleva al tercer punto, y es que Pablo demostró una dependencia completa al Señor en 2 sentidos. Por un lado, en su ministerio, él entiende que la función pastoral, él aun cuando era un apóstol, él ejercía una función pastoral. Y de hecho es como decirle a los pastores de Éfeso, vení, te quiero decir algo. Yo ya no voy a estar para ejercer esta función. Ahora te toca a ti ejercerla. Y vemos que Pablo mostró en su ministerio una dependencia al Señor. Él cuidaba, protegía, enseñaba, exhortaba, animaba constantemente. De hecho, andaba de iglesia en iglesia haciéndolo. Pero él tenía claro algo, hermanos, y él entendía que Dios es el Señor. Y que es Dios quien obra por medio de su Santo Espíritu, no es él. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, porque ya no voy a estar con ustedes. Ya no van a oír mis enseñanzas. Pero los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, un pastor no puede cambiar vidas. De hecho, un pastor no es llamado a cambiar vidas, no es llamado a gobernar la vida de las personas. Nosotros entendemos que tenemos que proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo. Pero el que hace la obra es Dios por medio de su palabra. La palabra encomienda, ¿sabe qué significa ahí? Encomendar, poner al cuidado o protección. De hecho, hoy la usamos, te encomiendo a mi hijo. Es cuidámelo un momento.
Pero también vemos, no solamente en su conciencia, en su ministerio dependía de Dios, sino también en su propio sustento. Él vivía en dependencia. Es más, él llegó al punto de rehusar un derecho que él tenía. Porque él tenía el derecho de vivir de lo que la iglesia le pudiera dar, financieramente hablando. Pero él amaba tanto a la iglesia y servía tanto a la iglesia que él estuvo dispuesto a renunciar de ese derecho para el bienestar de la iglesia. Hermanos, toda iglesia es llamada delante de Dios a sostener a sus pastores. Pero ¿sabe qué? Si por alguna razón la iglesia no puede sostener, por falta de fe o porque la iglesia es pequeña y hay muy pocos miembros, los pastores somos conscientes que Dios nos sostiene. Y debemos estar dispuestos a trabajar. ¿Cuántos pastores no trabajan y ejercen el pastorado al mismo tiempo? Ahora, la motivación de eso no debe de ser la codicia. Y cuidado con eso. Pero si toca trabajar, pues trabajamos. Y Pablo lo menciona, fíjese en el versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Porque recuerde que él trabajaba. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, ¿por qué un pastor está dispuesto a servir así como Pablo lo describe? ¿O por qué un pastor debería de servir así? Porque el valor del ministerio pastoral es muy alto. Y quiero que veamos en este tercer punto que nos ayuda a entender la función pastoral, el valor del ministerio pastoral. Quiero que lea el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros. Recuerda, aquí está exhortando a los pastores, Pablo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Qué dice Pablo? Hermanos, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, ¿de qué manera? Por su propia sangre. Hermanos, este texto a los pastores nos debería hacer temblar y entender lo valioso del ministerio pastoral. El pastorado es un llamado de Dios. Vemos que le dice Pablo a los obispos, a los pastores, el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. El Espíritu Santo, Dios mismo, es el que llama a un pastor. El pastorado no es una profesión, hermanos. El pastorado no requiere un título. Una persona puede ser licenciado en teología, doctor en teología, puede tener un postdoctorado en teología y eso no lo convierte en un pastor. Porque el pastorado es un llamado de Dios. ¿A Pablo quién lo llamó? A los obispos de la iglesia en Éfeso, ¿quién los llamó? De hecho, si usted recuerda las palabras que Ananías recibió del Señor cuando Pablo se acababa de convertir, ¿se recuerda? Que le dice que vaya y lo busque, y Ananías no quería ir porque sabía de todo el historial de Pablo en cuanto a la persecución de la iglesia. Y Dios le dice lo siguiente: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios es quien llama a los pastores. Pero en segundo lugar tenemos que entender que el valor del llamado, ¿sabe por qué? No es por los pastores, es por los elegidos. Somos siervos.
Las iglesias no son de los pastores. Quiero que lea nuevamente el versículo que estamos leyendo, 28. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de ¿quién? Tu iglesia. La iglesia del Señor. Y es de Él porque Él la compró. Es de Él porque Él pagó un precio. No por oro ni plata. El precio, hermanos, de todos nosotros como iglesia es la sangre de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta el valor de la iglesia? El valor va más allá de lo que hacemos. Nosotros solo somos siervos, esclavos de Cristo. El valor está en cuidar aquello que no nos pertenece y que tiene un alto valor. Hermanos, los pastores somos quienes cuidamos, no somos dueños. Somos quienes guían, no somos quienes determinan el camino. Los pastores somos quienes llevan alimento, no somos el alimento en sí mismo. Solo somos siervos de aquel que es dueño de la grey, que es Dios mismo, que es Cristo Jesús. Dios pagó el precio de sangre. Por eso, hermanos, el valor en una iglesia, el pastor debe de verla como eso. ¿Cuál es el valor que tú tienes? Lo que tú puedes dar a la iglesia. ¿Tú vales por cuántos ceros tiene el cheque que tú das? Tu valor está en cuánto tú sirves en la iglesia, que tu conocimiento, y ese es tu valor. Esta semana yo he estado hablando con varios hermanos respecto a ese punto. Porque el valor nuestro no está en lo que podemos darle a Dios. Porque no hay nada que podamos darle. El valor nuestro está en quienes somos en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotros. Ahí está nuestro valor. Ahí está nuestra dignidad. Ahí está nuestro propósito. Y por esto mismo, hermanos, los pastores somos llamados a rendir cuentas. Y mire lo que le dice Pablo en el versículo 26 y 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Mire, yo estoy limpio. Porque él cumplió lo que Dios le había mandado hacer. ¿Y limpio de qué, hermanos? De la sangre. Porque lo que estamos hablando con la predicación del Evangelio, el enseñar el Evangelio, no es tener una mejor vida hoy. No, no es eso. Es la vida o la muerte eterna. Hermanos, Dios cuida a su iglesia. Obviamente Dios usa personas para cuidar a su iglesia. Pero la admiración no debe de estar en Pablo. No debe de estar en Pedro. No debe de estar en el pastor tal, en el pastor aquel. Pongamos la mirada en el pastor de pastores, que es Cristo Jesús. Si alguien dio ejemplo de esto, es Cristo. Hermanos, los pastores fallamos, pecamos, cometemos errores. Pero la iglesia es cuidada por Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es el más grande y perfecto pastor. Él es más grande que Pablo. Él es más grande que Pedro. Él es más grande que cualquier profeta. Él es más grande que cualquier rey. Hermanos, Jesús es el pastor perfecto. Él anunció, enseñó, testificó el Evangelio porque Él mismo es el centro del Evangelio. Él cuidó y protegió a la grey de tal manera que Él dio su vida. No es solamente estuvo dispuesta, Él entregó su vida. Hermanos, Él cuida y protege a su iglesia. Por eso si un pastor falla, no comete el error de decir, pues me voy. Obviamente la Biblia sí habla de ciertas cosas. Los pastores pueden ser puestos en disciplina, pero no huya,
La actitud correcta, Jesús sirvió a su Padre. ¿Acaso Jesús no mostró humildad? Se nos llama a ser igual a Jesús en ese sentido. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál sentir? El que Él, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó, se autolimitó y se humilló haciéndose semejante a los hombres. Usted sabe qué significa para el Dios creador de todas las cosas, para el Señor de todas las cosas, tomar forma de un hombre. Someterse a las limitaciones de tiempo, lugar. Y no solamente se humilló tomando forma de hombre, haciéndose semejante a nosotros, sino que en la condición de hombre se volvió siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos a Jesús mostrando su dependencia total al Padre. Él hablaba lo que el Padre le mandaba que hablara. Su alimento y su bebida era hacer la voluntad de su Padre. Vemos una entrega total aún en los momentos más difíciles y oscuros. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Jesús valoró correctamente su ministerio como Mesías. Reconoció la voluntad y el llamado de su Padre como Mesías. Amó al Padre de tal manera que nos amó a nosotros, al punto de entregar su vida para cumplir los propósitos de Dios. Jesús fue tan humilde, tuvo la actitud correcta de sometimiento a su Padre todo el tiempo, que Él rindió cuentas. Si no, le invito a leer Juan 17. Él no solamente intercede por nosotros ahí, Él le rinde cuentas a su Padre ahí. Él le dice, la obra que tú me has mandado a hacer, yo la hice. Lo invito a que la lea. Hermanos, a los que no son creyentes, quiero decirles algo. Si tú confías en ti mismo, en una religión, hoy es un buen momento para que te arrepientas de tus pecados. Si tú quieres disfrutar del cuidado de Dios a través de este gran pastor, es necesario que reconozcas tu condición delante de Él, que te arrepientas de tus pecados, porque tú has ofendido a Dios. Porque el pecado es una ofensa en contra de la santidad de Dios, por eso es necesario que te arrepientas. Pero hoy en esta mañana estás recibiendo un llamado a creer en Cristo Jesús. No en una religión, no en prácticas morales, no en tu aparente bondad, sino en Cristo Jesús. Porque solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Solamente Él es el camino para llegar al Padre. Solo a través de su obra en la cruz nuestros pecados son perdonados, somos reconciliados con Dios, somos declarados justos y ahora podemos vivir para Dios y para sus propósitos. Debes arrepentirte y creer en Cristo. Y que Dios tenga misericordia y pueda darte el don de la fe para creer por gracia. Y rápidamente quiero terminar, hermanos. ¿Cuál es el aprendizaje para tu llamado? Todos nosotros tenemos un llamado. ¿Tú estás siendo una persona como Pablo, que consideras tu vida no valiosa para ti mismo? ¿O tú estás considerando hoy tu vida valiosa para ti mismo al punto que tú crees que la obra de Cristo viene a potenciar tu vida? Y tú ves a Jesús como aquel que tiene el poder para hacer que se cumplan tus deseos. Qué triste es cuando a veces en los cumpleaños deseo que Dios cumpla todos los deseos de tu corazón. ¿Ya han oído eso? ¿Han escuchado ese deseo? Yo diría, apártate de mí, Satanás. Porque los deseos de mi corazón son contrarios a la voluntad de Dios en el 99% quizás de las veces. Hermanos, no consideremos nuestra vida valiosa para nosotros mismos y cumplamos nuestro llamado. ¿Estás considerando valiosa tu vida para ti mismo hoy?
Porque de lo que hemos hablado de los pastores, hay muchas cosas que le aplican a los creyentes que no tienen un llamado pastoral. Tú tienes un llamado. Tú tienes un ministerio que cumplir. Y el ministerio no es el ministerio de alabanza, no es el ministerio de servidores. Ese no es el ministerio que tú tienes. No te equivoques. Todos nosotros tenemos el ministerio de la palabra. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es nuestro ministerio. Si tú estás tocando en alabanza, si tú estás viniendo todos los domingos a servir fielmente al Señor, pero no estás haciendo discípulos, te tengo una mala noticia. Has descuidado tu ministerio. Ojo, no estoy diciendo que los ministerios de servicio dentro de la iglesia son menos importantes, o más bien son indispensables. Sí son menos importantes que el ministerio de la palabra. Hermanos, qué bendiciones que nuestros hermanos nos ayuden, nos den la bienvenida, nos acomoden. Pero yo te hago una pregunta, ¿eso va a transformar la vida de alguien? El que toquemos un instrumento de una manera espectacular, escuchar esa melodía, ¿va a transformar la vida de alguien? ¿Va a dar vida eterna? El que tengamos una página web espectacular de la iglesia. El que manejemos las redes sociales de una manera, con campañas espectaculares, que todo el mundo se dé cuenta de la iglesia. Pero omitimos el mensaje del evangelio. Estamos fallando en nuestro ministerio. Hermanos, proclamemos, aconsejemos y enseñemos a Cristo. Hermanos, cada uno de nosotros, seas pastor o no, debemos cuidar la iglesia. Pero también debes dejarte cuidar por la iglesia. Somos llamados a vivir comunitariamente la sana doctrina. Somos llamados a confrontar el error, no solamente en los falsos maestros, entre nosotros también. Confrontar a aquellos que buscan dividir el cuerpo. Hermanos, y somos llamados a servir al Señor con la actitud de siervos. No con la actitud de señores, con la actitud de siervos. Eso nos llevará a servir a los demás, pero también nos llevará a tener la actitud correcta al momento de servir a los demás. Hay que estar temprano para servir. Yo llego tarde porque, es que hoy es domingo, el único día que me puedo levantar tarde. No, hermanos, somos siervos del Señor. Somos llamados a depender de Él, somos llamados a vivir en humildad. Y quiero terminar con una pregunta. ¿Estás tú valorando tu ministerio? Hermanos, deseo que esta mañana seamos convencidos o hayamos sido convencidos por la palabra del Señor a no considerar tu vida valiosa para ti mismo y a cumplir tu ministerio. Vamos a orar.